Nuestro equipo está conformado por Garrido Valencia María Fernanda, Sánchez Cruzado César Osvaldo y Xicoténcatl Torres Carlos David. El tema a presentar es la corrección de fallas en sistemas eléctricos y electrónicos. Funcionamiento de los sistemas electrónicos que integran equipos mecánicos. Funcionan a través de poleas o motores que generan energía para transmitir movimiento, para generar un sistema en el cual se ve reflejada la mecánica y se facilita el uso para hacer que una actividad pueda ser más factible para el ser humano. Presentan elementos o piezas sólidos con el objeto de realizar movimientos por acción o efecto de una fuerza que se asocia con sistemas eléctricos y producir movimiento a partir de un motor accionado por la energía eléctrica. Como el movimiento tiene una intensidad y una dirección, en ocasiones es necesario cambiar esa dirección y o aumentar la intensidad, y para ello se usan mecanismos. Un ejemplo claro sería el motor eléctrico, ya que integra mecanismos y como se puede ver en nuestras imágenes hay poleas y pues un motor eléctrico puede ser basado en eso, ya que gracias a ello, mediante los mecanismos mecánicos, logramos hacer energía, que eso se produce en fuerza, dependiendo la intensidad y o la dirección que se le da. Identificación y localización de fallas. El diagnóstico de fallas en las redes de distribución es de gran importancia, incluso en las redes de media tensión. Del mismo modo, la identificación y localización de tales eventos es un importante factor para la calidad del servicio. Para el diagnóstico de fallas se emplean algoritmos que consisten principalmente en el cómputo de la impedancia de la línea de falla, basados en el voltaje y la corriente registrados directamente en el alimentador primario. Por lo tanto, se establece una relación entre la impedancia y la distancia de la falla, teniendo presente los parámetros de la línea. Este método es eficiente para los sistemas de transmisión porque permite detectar en un punto preciso la ocurrencia de la interrupción. Sin embargo, tal algoritmo no es aplicable a redes de distribución, debido a que éstas presentan topologías mucho más complejas, en lo cual la distancia asociada con la impedancia estimada puede coincidir con diferentes puntos de un sistema ramificado. Sistemas eléctricos en equipos mecánicos. Es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y dispositivos eléctricos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales eléctricas o electrónicas. Funcionamiento de los sistemas eléctricos que integran equipos robóticos. Los elementos actuadores son los dispositivos que ejercen fuerza y momento sobre las partes de un robot, haciendo que éstas se muevan, transforman en energía mecánica, algún otro tipo de energía, y para que sean útiles en robótica, deben poder ser controlados con rapidez y precisión. Se trata principalmente de motores de corriente continua y de motores paso a paso. Ambos convierten energía eléctrica en movimiento rotacional. Los motores de corriente continua, controlados por armadura, se comportan en sí mismos como un sistema realimentado, lo que los hace especialmente útiles. Los motores paso a paso permiten realizar giros de paso definidos con precisiones de aproximaciones más o menos 1.8 de tolerancia. Tienen un elevado momento a bajas velocidades y no necesitan codificadores de posición, es decir, dispositivos que informen continuamente de la posición instantánea. A continuación se presenta en esta diapositiva las fallas comunes
en sistemas eléctricos y electrónicos. Para tener más detalle sobre la definición de las fallas electrónicas, es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente colocado al sistema en un punto de operación fuera de lo normal. Estas fallas se dividen en dos, que son primarias y secundarias. Las primarias son líneas que son a causa de animales, aviones, rayos. El segundo primario sería los transformadores y máquinas, sobrecarga, que se realiza en ese periodo de ejecución del trabajo. Las secundarias son por defecto de protecciones, ajustes incorrectos, errores de diseño de control y protección y fallas de conexión de equipo. Como podrán ver en la primera imagen, se muestran más concretos las 5 fallas más constantes que se muestran, que son por equipo, que anteriormente habíamos comentado, que sería por defecto de protecciones o errores de diseño de control. Animales, clima, que serían por las lluvias o por fuertes tormentas. Y naturaleza sería por causa de los rayos. Y humanas serían pues fallas de conexión incorrectas y incorrectos ajustes que se realizan en los circuitos. En la otra imagen se muestra una gráfica de pastel en el cual indica que la mayor parte de estas fallas es a causa de líneas de transmisión, que es del 50%. El segundo son de equipos de interrupción, que son del 15%, la transformación del 12%, cables, que sería a causa de circuitos abiertos o fallas de conexión de equipo, del 10%. Las siguientes son de equipos de control, del 3%, transformadores de corriente potencial del 2% y otros efectos o fallas que se realicen en este circuito, en este sistema. Fallas en eventos de tensión. Estos se debe censar los componentes fundamentales de la señal de voltaje al momento de prefalla y falla, debido a que pueden existir interrupciones permanentes o transitorias. El colapso de una falla presente en el sistema de distribución local ocasiona cuantiosas pérdidas económicas a los pequeños y grandes consumidores de esta. Por tal razón, el medidor electrónico censa la ausencia de tensión e informa a los especialistas para que se genere un rápido aislamiento, reparación y restauración del servicio energético. Con lo anterior, se mitigarán los altos índices de duración de las interrupciones presentes en un circuito DES. Las interrupciones transitorias no se pueden identificar por simple inspección. Por tal razón, el medidor electrónico permite detectar los puntos débiles de los sistemas de potencia en donde se reinicia la falla. De esta manera, se logra tener un esquema de regularización para atenuar los altos índices del indicador de frecuencia, equivalente en las interrupciones de un circuito FES. En esta diapositiva se muestran las fallas de sobrecarga, que son muy cotidianas no solo en las industrias, sino también en la vida habitual de cada ser humano. Cuando la falla es por sobrecarga, debemos recordar que el dispositivo para proteger contra esta falla es el interruptor termomagnético y que está actuando de acuerdo a sus curvas de tiempo corriente. Así, una sobrecarga es el tiempo de respuesta de mayor duración, ya que la sobrecarga es la elevación de temperatura. Por esta razón, es necesario conocer las curvas de respuesta de los interruptores termomagnéticos.
Si solo tenemos como protección el fusible, tenemos un problema mayor, ya que en un sobrecalentamiento provocado por una sobrecarga es difícil que el fusible actúe, ya que su función es proteger al circuito contra un cortocircuito y solo podemos detectar la falla cuando los cables y el fusible estén demasiado calientes, ya que el fusible se fundirá y abrirá el circuito. Y también queremos detectar estas fallas. Hay que hacer un analizador, hay que utilizar un analizador de temperatura, ya que nos ayudará a tener mejor o más concreta esta falla. En esta diapositiva se muestra los procedimientos de detención de fallas en sistemas eléctricos. Como se presenta en esta imagen, es detención de falla, identificación de la falla, diagnóstico de la falla y recuperación del proceso. Este esquema tiene como objetivo principal en detectar señales anormales en los sensores. El uso de lógica difusa es para llevar a cabo la detección de fallas y la fase de diagnósticos que se realizarán al evaluar la medición de los datos proporcionados. La primera se aplica en reglas de decisión en la etapa de fotolitografía, en el proceso de fabricación de un circuito integrado. El segundo es calcular las distancias en un caso de estudio relacionado con los semiconductores a fin de dar el diagnóstico de las fallas. Otro tipo de métrica es la distancia de Mahalanobis. La distancia de Mahalanobis calcula la distancia entre dos puntos en el espacio de longitud de onda y se presenta por d a la 2, la cual es utilizada como un sistema de diagnóstico para la viscosidad de la sangre. Utiliza estas distancias para analizar los datos obtenidos de la vibración de los rodamientos rígidos de bolas de tiempo, que son de 6205, para identificar rodamientos defectuosos sobre los sistemas eléctricos. Otro esquema muy importante para este proceso es el que se muestra en esta imagen, que el primer punto es definir cuál es el problema que se está obteniendo en ese instante. La segunda pregunta es ¿por qué ocurrió? Analizar las causas que se realizaron en esta falla. Y la tercera pregunta es ¿qué se hará para prevenirlo? Debemos de pensar a causa sobre los fallos, obtener buenas soluciones para que esta falla no vuelva a ocasionarse de nuevo. Para una buena detención de fallas se debe de tomar muy en cuenta estos elementos, ya que consiste en suponer que los problemas se deben resolver mejor y se corrigen o eliminan las causas que lo generan, en vez de cortar los efectos del problema de inmediato. Al dirigir las medidas correctivas a las causas primarias, se espera que el problema se minimice. Por lo tanto, este proceso es repetitivo y con frecuencia, ya que se usará como una herramienta de mejora continua. Estas tres preguntas que se muestran en la figura son las tres preguntas básicas para este análisis para que sea más eficaz y a pesar de que dure un poco más de tiempo, futuramente ya no se presentarán estas fallas. Vamos a hablar sobre el procedimiento de corrección de fallas en sistemas eléctricos.
Lo primero es la revisión, análisis y detección de anomalías en el sistema eléctrico para su reparación, como lo puede ser circuitos aterrizados, operación de protección sin algún motivo evidente, neutros flotantes, entre otros casos. Ok, un circuito aterrizado lo podemos ver comúnmente en las conexiones de nuestras casas, donde vemos que hay una varilla de metal conectada a nuestro circuito eléctrico y que está enterrada directamente en la tierra fuera de tu casa. A eso le podemos llamar aterrizar una tierra física y puede ser un circuito aterrizado. Neutros flotantes. Para poder hablar sobre neutros flotantes, primero tenemos que tomar en cuenta la función de un neutro. En una instalación eléctrica, el cable neutro sirve como un conductor de retorno de la corriente. Lo que esto es que le da continuidad a la corriente para que pueda completar se pueda cerrar el circuito o pueda completar el circuito de salida y todo pueda funcionar correctamente. Y principalmente más que el circuito como tal, sino todos los electrodomésticos, porque estoy poniendo el ejemplo de una casa, todos los electrodomésticos que estén conectados en esa conexión. Ahora, un neutro flotante es cuando en tu instalación se corta el cable del neutro o cuando nuestro break no conectamos adecuadamente el neutro y no está haciendo contacto como debería. Por lo tanto, el neutro no está funcionando adecuadamente y por lo tanto hay o puede haber un sobrevoltaje, ya que no hay salida o camino de regreso de la corriente. De hecho, hay un video en internet donde hay un circuito trifásico, están poniendo un ejemplo de un circuito trifásico, y en cada fase se conectan un par de focos. Cuando desconectan el neutro del circuito, lo que pasa es que en cada fase hay una diferencia notable del voltaje y se ven en los focos donde en una línea encienden más, en otra más o menos y en la última se ve muy tenue la luz o la intensidad de luz y nos dice que también que el foco puede estar aguantando principalmente en donde está muy incandescente el foco, nos dice que puede estar aguantando esa cantidad de voltaje. Pero si estuviera conectado a una computadora o cualquier electrodoméstico, pues obviamente no aguantaría ni 5 minutos y se quemaría muy rápido. Ok, el otro procedimiento, sustitución de apartar rayos por operación. Estos son los dispositivos de protección contra sobrevoltajes que se generan en el sistema eléctrico o por agentes externos, como lo son las descargas atmosféricas. Muy bien, hay que tener en cuenta la diferencia entre una sobrecarga, una sobrecorriente y un cortocircuito. Como ya lo habían explicado antes, una sobrecarga es el exceso de cargas conectadas a un circuito. Lo que nos dice que la potencia de todas esas cargas, lo que demandan esas cargas, es mayor de lo que el circuito es capaz de dar, de suministrar. Cuando hay un exceso, eso es una sobrecarga. Cuando hay un exceso de corriente, se le denomina sobrecorriente y por lo regular es debido a un mal cálculo de los conductores o de los cables. Y ya que cuando no lo calculamos bien, a veces no es capaz de soportar o de transportar toda la corriente necesaria. Y un cortocircuito es cuando se unen dos líneas o hay una falla en la tierra o un contacto está conectado con una línea o una fase o un neutro. Están haciendo contactos, se está cerrando el circuito y ahí en esos casos hay hay una hay más carga, más corriente, perdón, más corriente de lo debido. Ok. Procedimiento de conexiones y reemplazo de elementos eléctrico-electrónicos en la creación de fallas.
1. Identificar y preparar el material, herramientas y equipos necesarios para el conexionado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y su funcionalidad. Ok, primero tenemos que saber qué herramientas vamos a utilizar para una instalación eléctrica. Y por lo regular podemos ocupar o se ocupan un desarmador, unas pinzas de corte, unas pinzas de punta, unas pinzas de electricista, que son las más gruesas, un pelacables, un cuchillo o un cúter, pero es mejor un cuchillo. Interpretar esquemas y manuales de montaje de conexión relacionándolos con equipos eléctricos y electrónicos reales. Ok, como ya hemos dicho o ya hemos visto en anteriores presentaciones, un equipo nos dijo cómo se veían los elementos de una instalación eléctrica, ya sea un medidor, una tubería, un conductor, los interruptores principalmente, las tomas de corriente, las lámparas, los focos, y entonces tenemos que interpretar los esquemas y los manuales según las conexiones relacionándolos con el equipo. Aplicar técnicas de conexionado en equipos eléctricos o electrónicos a partir de esquemas y guías de montaje en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. Sigue. Herramientas y consumibles en el mantenimiento eléctrico y electrónico. Nos tiene como primer punto los conectores y terminales, tipos, características y aplicaciones y su normalización. Ok, no sé si conozcan varios terminales eléctricos, pero los más comunes o los que se han visto, los que yo he visto, son una terminal plana, una terminal de lengüeta, hay terminales de cobre, hay terminales redondos, de punta, hay de banana, me parece que hay de horquilla. Son distintos tipos de terminales. Cables, tipos y características. Ok, cuando nosotros hablamos de cables, podemos mencionar que hay cables de un solo polo, que está formado nada más por un hilo, que parece alambre, o sea, nada más tiene como un alambre dentro. Hay cables multipolares, que están formados por varios hilos. Hay cables flexibles, que por lo que investigué son los más utilizados y están compuestos por alambres finos que son flexibles, fáciles de doblar. Cable coaxial, que está compuesto por un núcleo de cobre que está protegido por un aislante dieléctrico, el cual está cubierto por un escudo de cobre que está como entrelazado, como tejido, y ese a su vez está cubierto por una funda de plástico que cubre el exterior. También hay cables trenzados, que está compuesto por un par de cables que se encuentran trenzados o entrelazados. Ok, soldadura, tipos. ¿Qué tipos podemos encontrar de soldadura? Ya sea una soldadura de cautín, soldadura de soplete, soldadura industrial, una pistola para soldar. Hay diferentes tipos. Equipos de protección y seguridad. Ok, hay equipos de protección para los circuitos, como son reguladores, los brake, contactos de falla tierra y bancos de capacitores, herramientas para medir y comprobar, herramientas de trazado, herramientas de rebajar o trocear, herramientas para cortar y sujetar, herramientas para atornillar y destornillar. Ok, y por último tenemos la bibliografía de donde sacamos dicha información, y esto sería todo. Muchas gracias.